¿Alguna vez te has encontrado en una situación tan extrema que parecía sacada de una película? Yo sí, y hoy quiero contarte cómo una decisión para mejorar mi vida me llevó accidentalmente a vivir con alguien diagnosticado clínicamente con esquizofrenia. Esta persona se obsesionó conmigo, convirtiendo esa experiencia en una auténtica pesadilla. Desde el primer día supe que algo no estaba bien, y lo que comenzó como una simple convivencia se transformó en una gran pesadilla. ¿Cómo logré salir de esa situación? Esta es mi historia. Mi nombre es María, y aunque siempre me he considerado una persona centrada, jamás pensé que una decisión para superarme me llevaría a vivir una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Primero, te pondré en contexto para que entiendas cómo llegué a esa situación. Nací y crecí en una pequeña ciudad de Venezuela, pero mi sueño de estudiar en una prestigiosa universidad me llevó a Caracas, la capital. Al principio, todo parecía normal. Conseguí un apartamento en una buena zona, con gente amable y un ambiente perfecto para concentrarme en mis estudios. Sin embargo, no sabía que el destino tenía otros planes para mí. Todo comenzó después de mi primer semestre. La dueña del apartamento, una mujer mayor y educada, decidió vender el lugar y me vi forzada a buscar un nuevo hogar. Encontré una habitación en una urbanización un poco más alejada de lo que hubiera preferido, pero no tuve otra opción. La búsqueda se alargó y la urgencia de mudarme me llevó a decidirme por ese lugar. Desde el principio, sentí una inquietud inexplicable, como si algo dentro de mí intentara advertirme. Sin embargo, lo ignoré, atribuyendo esa sensación al estrés de la mudanza. Error. Primer error. Los primeros meses en el nuevo apartamento fueron tranquilos. La dueña era amable y mis compañeros de casa, una médica, otra estudiante y el hijo mayor de la dueña, Juan, tenían vidas ocupadas, así que apenas coincidíamos. Yo pasaba la mayor parte del tiempo en la universidad y en mi habitación, sumergida en los libros y estudios, así que había sido fácil acostumbrarme. Una noche, después de una larga jornada en la universidad, llegué agotada al apartamento. Para mi sorpresa, la señora tenía visita. Apenas crucé la puerta, me presentó con mucho entusiasmo a su hijo menor, Ernesto, de quien nunca me había hablado. Me extrañó bastante, pero saludé con amabilidad y disimulé la confusión que sentía. La señora, como si hubiera leído mi mente, me explicó rápidamente que Ernesto iba a vivir con nosotros a partir de ese día, para que no me extrañara. Ernesto parecía un joven de unos 18 años, totalmente normal a simple vista. Así que, sin darle más vueltas, me despedí cortésmente y me fui a mi habitación a relajarme. Pero al cerrar la puerta, algo dentro de mí se removió. ¿Otro hijo? ¿Por qué si es menor que Juan nunca lo habían mencionado antes? Había tenido varias conversaciones con la dueña y su hijo mayor y jamás ni por casualidad mencionaron la existencia de Ernesto. Dediqué unos minutos a esa sensación extraña, pero decidí ignorarla. Ya tenía suficientes cosas en la cabeza como para preocuparme por eso también. Hasta que algo cambió. Un día, al llegar temprano del campus, me encontré sola con Ernesto. Mientras intentaba concentrarme en mis estudios encerrada en mi cuarto, comencé a escuchar su voz. Al principio pensé que hablaba por teléfono, pero pronto me di cuenta que él no hablaba con nadie. Mantenía una conversación consigo mismo, cambiando de tono como si respondiera a distintas personalidades. Sentí un escalofrío aterrador recorriendo mi cuerpo, pero, para variar, decidí ignorarlo. No quería sumarle más estrés a mi ya agitada vida académica. El tiempo pasó y un día, al llegar temprano al apartamento, me encontré sola con Ernesto de nuevo. Dejé mis cosas en el cuarto y fui al baño, pero al regresar noté que la puerta de mi habitación estaba trancada.
No recordaba haberla cerrado con llave, lo cual me puso nerviosa de inmediato. Sentí cómo el estrés me subía por el cuerpo. En ese momento apareció Ernesto, y al verme en esa situación se ofreció a ayudarme. Con una calma inquietante, sacó una tarjeta magnética y abrió la puerta en cuestión de segundos. Le agradecí, pero algo en mí se encendió nuevamente. Ese incidente, aunque resuelto rápidamente, dejó una sensación de incomodidad flotando en el aire, como si algo no estuviera bien y mi instinto intentara advertírmelo. Luego vino el verdadero miedo. Era un sábado por la noche. Me encontraba descansando en mi habitación cuando oí golpes en la puerta principal. La voz de Ernesto resonaba desde el otro lado, gritando y exigiendo que le abrieran. La señora le respondía firmemente que no lo haría, amenazando con llamar a la policía. Mi corazón se aceleró. ¿Por qué estaba pidiendo la intervención de la policía contra su propio hijo? La señora llamó a la policía y tras un momento abrió la puerta, lo que provocó un forcejeo con Ernesto. Escuché los movimientos bruscos entre él y su madre y noté que parecía estar bajo los efectos del alcohol. Mi corazón se aceleró y aunque los gritos cesaron, mis nervios estaban a flor de piel. Estaba tan inquieta que en ningún momento se me pasó por la cabeza salir a ver qué sucedía, y especialmente sabiendo que esa noche solo estábamos la señora y yo en el apartamento. Finalmente escuché que se fue, y con 1000 preguntas y sin respuestas, intenté dormir, deseando que el nuevo día trajera calma. Sin embargo, unas horas después, ya de madrugada, Ernesto comenzó a gritar mi nombre insistentemente desde fuera del edificio, pidiéndome que le abriera la puerta. Me quedé paralizada, sin entender su obsesión, y así estuvo durante aproximadamente 1 hora hasta que finalmente se marchó. Todo parecía una gran pesadilla, y al parecer yo ya estaba incluida en ella. Al día siguiente, la señora tocó mi puerta para disculparse. Me explicó que Ernesto era un hijo problemático que regresaría a vivir con su padre. Intenté ser comprensiva, pero internamente decidí buscar nuevas opciones de vivienda, aunque la verdad es que conseguir algo no estaba nada fácil. Los precios eran elevados, había falta de disponibilidad y muchas rentas eran solo para personas con trabajo. A pesar de todo, sentir que Ernesto ya no viviría allí me trajo un leve alivio, así que decidí buscar con calma. Si te está gustando este contenido y quieres escuchar más historias de vida reales que a veces parecen sacadas de una película, te invito a que te suscribas. Aquí compartimos relatos de experiencias sorprendentes, llenas de aprendizajes y emociones. Seguimos. Pero la pesadilla apenas comenzaba. Los días siguientes transcurrieron con tranquilidad. Estaba inmersa en la época de parciales y muy concentrada en mis estudios. Un fin de semana decidí visitar a mi amiga Daniela, con quien había planeado estudiar juntas. Todo fue bien y regresé al apartamento el domingo por la noche, lista para descansar y prepararme para un examen importante al día siguiente. Sin embargo, al llegar, el lugar estaba sombrío y el ambiente se sentía muy pesado. Fui a la cocina a preparar algo de cenar y de repente apareció Juan, el hermano de Ernesto, con una expresión bastante alarmada. Me advirtió que, si Ernesto venía, no le abriera la puerta ni lo dejara entrar. Esa advertencia me dejó inquieta y aunque intenté preguntarle más, se negó a decirme algo. Sin insistir, asentí y rápidamente me encerré en mi habitación. ¿Qué había sucedido? Lamentablemente muy pronto lo descubriría. Esa misma noche escuché la verdad detrás de mi puerta. Ernesto había sido diagnosticado con esquizofrenia. Escapó tras una confrontación con su padre en el metro y no sabían dónde estaba. Esa noche fue un gran infierno. Mi primera reacción fue llamar a mi amiga, que estudiaba psicología, para preguntarle si lo que estaba sucediendo era un problema.
Ella me confirmó que sí y me advirtió que debía irme de allí, ya que las personas con esas condiciones mentales podían ser peligrosas para sí mismas y para los demás. Quería escapar de inmediato, pero no tenía a dónde ir y encontrar un lugar no sería fácil. Decidí que al día siguiente buscaría una solución, sin saber que esa misma noche viviría un verdadero horror. Me encerré en mi habitación con candado, recordando cómo Ernesto había abierto la puerta fácilmente con una tarjeta magnética, e hice mi mayor esfuerzo por descansar en medio del terror, agotada por la situación y con un examen importante al día siguiente. Sin embargo, alrededor de las 2 de la mañana, los gritos aterradores de Ernesto comenzaron a atormentarme nuevamente. ¡María! ¡Déjame entrar! Gritaba. No entendía por qué me llamaba a mí, pero parecía obsesionado conmigo. La situación se volvió más alarmante cuando un vecino lo dejó entrar al edificio. Escuché cómo golpeaba la puerta del apartamento y cada estruendo sonaba como una escena de terror. Era evidente que estaba bajo los efectos del alcohol. Oh, por Dios, una persona diagnosticada con esquizofrenia en ese estado. Me sentía aterrada, realmente aterrada. Así que decidí llamar a la policía, pero mientras esperaba, los golpes se intensificaron. Finalmente, a las 4 de la mañana, Ernesto bajó y salió del edificio. En ese momento, algunos jóvenes pasaron junto a él y comenzaron a tener problemas entre ellos. Su madre y su hermano bajaron para intentar evitar una locura, dejándome sola en el apartamento, sumida en una angustia indescriptible. Las 2 inquilinas que vivían allí nunca estaban cuando sucedían este tipo de cosas. Temía por mi vida, preguntándome si en cualquier momento Ernesto aparecería para forzar la puerta. Mis manos temblaban mientras sentía que estaba atrapada en una pesadilla. Con un momento de claridad, en medio de tanta locura, decidí hacer una pequeña maleta con ropa y mis libretas más importantes, previendo que no volvería a dormir en ese lugar. Tenía todo listo, pero salir a esa hora era un riesgo. No sabía si Ernesto estaba en las escaleras o afuera esperándome. Las 5 de la mañana llegaron y todo seguía oscuro y en silencio. La señora y su otro hijo no aparecían. Justo en ese momento, como un ángel caído del cielo, vi que la policía llegaba y se estacionaba frente al edificio. Decidí que este era mi momento. Armándome de valor, bajé pensando que si Ernesto estaba cerca, podría gritar pidiendo ayuda. Cuando llegué, les conté todo lo sucedido y para mi sorpresa respondieron: ya conocemos esa historia. Ese muchacho siempre ha tenido ese comportamiento y los vecinos nos llaman por lo mismo. Les rogué que me sacaran de allí y a las 5 de la mañana me preguntaron a dónde quería que me llevaran. Pensé rápidamente y pedí que me llevaran a la universidad, pues era el único lugar que se me ocurrió. Afortunadamente pude entrar y esperar allí hasta que comenzara el examen. El terror no había terminado. Ese mismo día por la tarde, mi madre llegó a Caracas para ayudarme a salir de esa pesadilla. Inicialmente, ubicamos un hotel donde pudimos relajarnos. Después de hablar con la señora y enterarnos de que, supuestamente, la situación ya estaba controlada, decidimos que no queríamos esperar más para buscar mis cosas y salir finalmente de esa pesadilla. Todo iba bien. Eran las 6 de la tarde y mi madre y yo comenzamos a empacar rápidamente. Sin embargo, justo después de que salí a tirar la basura y volví, escuché unos golpes violentos en la puerta. Era Ernesto. Mi corazón se aceleró al escuchar que nuevamente gritaba mi nombre. Solo pensar que hace un minuto había estado afuera tirando la basura y que podría haberme cruzado con él me llenó de pánico. En ese momento sentí que algo divino me protegía, pero los nervios me invadieron. Abracé a mi madre y empecé a llorar, sin entender por qué me llamaba a mí, ni su obsesión por mí. Mi madre, llena de valentía, me consoló mientras escuchábamos cómo el muchacho rompía una botella fuera del apartamento. Asustada,
Ella tomó un frasco de agua bendita y lo roció en la entrada de la puerta, deseando despejar el camino para que pudiéramos salir sanas y salvas. Milagrosamente, poco después, Ernesto se fue del edificio. Sin saber a dónde iría, llamamos a un taxi para escapar lo más pronto posible. Sin embargo, el ascensor estaba dañado y bajar las maletas fue toda una odisea. Grité a Juan, el hermano de Ernesto, para que nos ayudara, pero él estaba en shock, incapaz de reaccionar ante lo que habían vivido. Finalmente, mi madre y yo logramos bajar todo y nos montamos en el taxi. Sentí que por fin esa pesadilla había terminado. Poco después encontré una habitación en un lugar más tranquilo, pero el estado de ansiedad que desarrollé me costó sanar. Temía encontrarme con Ernesto en el metro y me sentía súper nerviosa en clase. Mis manos temblaban en todo momento, recordando esas experiencias. Nadie sabía lo que había pasado y quizá lo veían como algo extraño, pero superar todo aquello fue una gran prueba para mí. Hoy puedo contar esta historia con respeto y desde un espacio sano, sabiendo que me enseñó a ser fuerte y valiente en los momentos más extremos. Llevé conmigo una lección que jamás olvidaré. Nunca ignores lo que tu intuición te dice, porque puede ser lo único que te mantenga a salvo. La vida tiene una manera sorprendente de presentarnos situaciones inesperadas que nunca hubiéramos imaginado. A través de esta experiencia, entendí que, aunque los desafíos pueden ser difíciles de afrontar, a menudo vienen con lecciones valiosas. Aprendí a confiar plenamente en mi intuición, incluso cuando parecía descabellado. A pesar de las adversidades, nunca dejé que nada me apartara de mi objetivo, graduarme en la universidad de mis sueños. Al final, logré ese anhelo, y aunque el camino estuvo lleno de obstáculos, me demostré que soy más fuerte de lo que pensaba. Además, siempre hay una fuerza divina protegiéndonos en esos momentos, si así lo creemos y lo permitimos. En mi caso, pude salir victoriosa de esa situación sin que me pasara nada más allá del susto. Esta experiencia me enseñó que, incluso en medio de la tormenta, siempre hay una oportunidad para crecer y sanar. Si te ha resonado mi historia y quieres escuchar más relatos de la vida real que parecen sacados de una película, te invito a suscribirte a mi canal. Aquí compartiré no solo mis experiencias, sino también las de otras personas que han enfrentado situaciones sorprendentes. Además, si tienes una historia de tu vida que te gustaría ver narrada como una película, déjamela en los comentarios o envíamela a la dirección que aparece en pantalla. Me encantaría adaptarla y compartirla en el canal. Recuerda que esta es tu vida, tu historia, tu película. Nos vemos en la próxima.